Veamos entonces integrales de segunda especie. ¿Ya? Entonces, ¿cómo vamos a identificar los integrales de segunda especie? ¿No es cierto? Ya, muy bien. ¿Cierto? El flujo, en este caso, mi función a la que voy a integrar va a ir de R3 en R3. ¿Sí? O sea, me da un vector. Es una función vectorial. ¿Sí? Igual como lo hacemos en integrales de línea, a veces el f se escribe como P, Q y R. ¿Sí? ¿Sí? Sobre todo después para un teorema que vamos a ver, esto que hemos hablado de divergencia. Ya. A veces se va a plantear de esa forma. ¿Bien? Entonces nuevamente la integral de en la superficie de f de x y, ¿cierto? De f de x y o z por ds, ¿cómo va a quedar? La integral doble sobre el nuevo dominio, ¿sí? Recuerden que este es de superficie, ¿sí? Como es superficie, ¿cierto? La superficie tiene como, está en 3D, ¿sí? Es como le decía, como la sábana, ¿sí? O sea, la sábana si yo la veo es plana, ¿sí? La extiendo, pero cuando la levanto así, como bola, ya tiene una como superficie, ¿cierto? Entonces ahí yo no puedo dibujar un plano, por ejemplo, tiene que ser en 3D, porque a lo mejor una parte más baja, otra como bolita, ¿cierto? Más alta, ¿sí? Pero yo al parametrizarla, la llevo a 2D. Entonces llevaría esta sábana cuando ya está estiradita, ¿cierto? Es la misma superficie, ¿sí? Solamente que en una está estirada y la otra tiene como relieve, digamos, ¿sí? Entonces, con f de r de u, B, ¿no es cierto? Y ahora la única diferencia es que el producto interior antes sacamos por la norma del normal, ¿no es cierto? Entonces ahora por el normal, ¿sí? Por dr a de u cruz dr a de b. ¿Sí? Y esto por du a de b. ¿No? El orden ahí que le... ¿sí? Recuerden que siempre esto es normal. Ojo que también podría ser P por algo, Q por algo, más R por algo, ¿no es cierto? ¿Sí? Porque se ha sacado un producto interior. Este puede ser PQR y este de X de Y a de Z. ¿Sí? No, ¿ya? Claro que cuando son de superficie generalmente le ponemos mayúscula a la F, ¿no es cierto? Por notación nomás. O una F como vector en el segundo. ¿Cuándo es de segunda especie? De segunda especie, ¿cierto? Porque es un vector. Ya. Entonces, veamos el siguiente ejemplo. Dice calcular la integral de f por n por ds, siendo f igual a z, x menos 3 y cuadrado por z. ¿Sí? Entonces, si ven, ya el f es un vector. ¿Sí? Sí. Ya el f es un vector, así que es una integral de segunda especie. Y ese, ¿qué es lo que es? El cilindro. Sí, ese cilindro que la ecuación de un cilindro es x cuadrado más y cuadrado igual 16. O sea, el de radio, ¿cuánto? 4, ¿no es cierto? Pero situado en el primer octante, ¿sí? O sea, tal como está acá dibujado, ¿sí? No es todo el cilindro, está dividido ¿cierto? En una cuarta parte, ¿sí? Entonces quiere decir que acá para abajo de 0 no hay nada, sino de ahí hacia arriba. Y se mueve entre 0 y 5. ¿Sí? Bien. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es... Lo primero que tenemos que hacer... Parametrizar.
tenemos que parametrizar el cilindro. ¿Sí? ¿Y cómo parametrizamos un cilindro? ¿Sí? ¿O qué parámetros consideramos para el cilindro? ¿Se acuerdan? El ángulo, ¿ya? ¿Sí? Una era el ángulo, si quieren, ese, de aquí hasta acá, que le vamos a poner U, y el otro, la altura. Muy bien. La altura. ¿Sí? Eso era B. ¿Sí? Eso es lo que consideramos para el cilindro. ¿Ya? Bien. Entonces, ustedes me dicen cuánto era la ecuación de la parametrización de un cilindro. Pero sí, que lo que pasa es que yo digo U coseno de B, estoy considerando en realidad un cono, ¿se acuerdan? Porque es como el radio que se está moviendo. ¿Sí? En este caso, el radio siempre es, ¿cuánto? 4. ¿Sí? Porque siempre se mantiene en 4. ¿Sí? Y acuérdense que siempre tiene que cumplir con la ecuación que está ahí. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto sería la parametrización en este caso? 4 coseno de U. Después, 4 seno de U. y después, B, ¿no es cierto? ¿Sí? Fíjense, esto está en el plano de X, ¿sí? Porque en X, si quieren, es como el cuarto de circunferencia, ¿cierto? ¿Sí? Y en el Z está la altura. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si este cilindro estuviera, por ejemplo, botado? El del medio B. ¿No es cierto? Puede ser que si está botado, si tenemos el eje Y acá, ¿no es cierto? El B estaría al medio, ¿no es cierto? ¿Sí? Pero si fuera para allá, ¿no es cierto? El cilindro, así, el B sería el X, ¿no es cierto? ¿Sí? Pero como el cilindro está así, ¿sí? El Z es la altura. ¿Sí? Ya. Bien. Esta es la parametrización, ¿no es cierto?, del cilindro. Ahora, ¿de dónde a dónde se mueve el U y dónde se mueve el B? El U de 0,5. ¿El U? ¿La altura no? El B de 0,5, ¿cierto? Ah, sí. Porque es la altura. Sí. ¿Sí? Y el U de 0,5, exactamente. ¿Cierto? Porque están haciendo de acá de 0 hasta acá no. ¿Qué sería pi medio? ¿Sí? En Roberto. En este caso sale más fácil la parametrización, ¿no es cierto? Vamos a ver cómo interceptar también. Ok. ¿Qué más tenemos que obtener acá? La normal. ¿Okay? ¿La normal cómo se calcula? Producto grupo. Ya, entre R de U de R de B. Ok. Menos 4 seno de U. Menos 4 seno de U, 4 coseno de U. 4 coseno de U, 0. 0. Perfecto, y después. Y después de 0, 0, 1. Perfecto. Sí. Veríamos esto con respecto a U, ¿no es cierto? El R con respecto a U. Entonces me queda menos 4 coseno de U, menos 4, perdón, seno de U, 4 coseno de U, y seríamos B con respecto a U, 0. ¿Sí? Y después cuando veríamos con respecto a B, 0, no tiene nada con B, 0 y 1. ¿Cierto? Bien. Y sacamos acá el vector. ¿Cierto? Eliminamos ahí, me queda 4 coseno de U. 4 coseno de U. Eliminamos ahí 4 seno de U. Sí. 0. Y el último es 0. Perfecto. Listo.
¿Necesitamos sacar la norma del vector normal? No, porque una es integral de segunda especie. Ya, muy bien. Y ahora empezamos a calcular la integral. ¿Sí? Entonces yo tengo que calcular I, que sería la integral. 0,5. Acá da lo mismo el orden de integración, ¿no es cierto? Porque son los dos constantes. ¿Sí? Fíjense que ¿qué hice con este cilindro? ¿Sí? Dije, esto tiene curvita así, ¿no es cierto? Así, ¿cierto? Lo llevé a un plano. ¿Y en qué lo convertí? En rectángulo. ¿Por qué me doy cuenta de un rectángulo? Porque los límites son constantes. ¿Sí? Entonces lo convertí en un rectángulo que va de 0 a 5 y otro que va de 0, bueno, siempre ponemos el U, 0,5 y de 0 a 5. Esa es la dimensión del rectángulo. ¿Sí? Es como le decía, es como tomar esto como etiqueta, la desprendo de la etiqueta y la estiro y me queda el rectángulo. ¿Sí? Eso es lo que estoy haciendo. Bien. Entonces esto me queda de 0 hasta 5. De 0, ¿Cierto? 0 por 0, ¿Cierto? 0 vale 0. ¿Pero qué va ahí? La función, ¿no es cierto? Es f por n. ¿Sí? La función es z, x. ¿Sí? Entonces primero la función sería... ¿por qué 0 el...? ¿Dónde está el x y z? X y z, ¿no es cierto? Este es normal. ¿Sí? Seguro se confunde. Ya, entonces sería b, que es z, el x, 4 coseno de u, y menos 3, 12. el i, que sería 2 menos 2. ya. Pero no, sería 16, ¿no es cierto? Seno cuadrado de u y por z. ¿Y z cuánto vale? B, ¿no es cierto? ¿Sí? Es menos 3 y cuadrado por z. ¿Sí? Menos 3, el i al cuadrado son 16 seno cuadrado de u y el z vale b. Producto interior, ¿sí? ¿Cómo está ahí? F por n, dice, ¿cierto? F por n, ¿sí? Por el normal. El normal para nosotros es 4 coseno de u, 4 seno de u y 0. Y los límites de integración con respecto a De B a de U. de B a de U, exactamente. ¿No es cierto? Porque esto es para B 0,5 y el U de 0. Esto es una máquina. ¿No le gusta ese, no es cierto? Pero no importa. ¿O sí importa? Porque está multiplicado por 0. ¿Sí? Está multiplicado por 0. Bien. Excelente. Entonces me queda la integral de 0 a mi medio. Va a ser de seno a la quinta. Entonces me va a quedar 4b coseno de u, ¿cierto? Multiplico primero con el primero, segundo con el segundo, va a 16 coseno de u por seno de u y más 0, ¿cierto? Y eso por db a de u. Recuerdo que todo esto se multiplica por 0, así que se va. César. ¿No? ¿Sí? Sí. Y ahora hay que resolver esas dos integrales. ¿Dónde? ¿Carmen? ¿No? Factorizo 4 cosenos. ¿Sí? ¿Sí? ¿Incluso la puedo separar? 4 cosenos. Pero 4 integral entre 0 y pi medio, entre 0 y 5. Coseno de u parece el primero, ¿cierto? no es B, coseno de U. B coseno de u Sí. por db
A de U, ¿no es cierto? Y más 16, integral entre 0 y pi medio. Ahora separó, ¿no? Sí, la separé. Ya. De 0 a 5, De coseno. coseno de U Seno de U. por seno de U por dB a de U, ¿no es cierto? Este no tenía nada con B, parece. No. No. ¿Sí? Sobre la integral de la primera más el 16 de la otra. Ya. Incluso estas se pueden separar. Esto porque U y B no dependen una de la otra. ¿Sí? Entonces sale esto como constante, si quieren. ¿No es cierto? Sale como constante y me queda igual a 4 veces la integral entre 0 y pi medio de coseno de U por dU. ¿Sí? Entonces eso como constante por la integral entre 0 y 5 de B por dB. Más, y acá también puedo separarla, ¿no es cierto? ¿Sí? Esto también sale como constante, entonces me queda 16 por la integral entre 0 y pi medio de coseno de U por seno de U por dU y por la integral entre 0 y 5. Vamos a ver ahí. La integral entre 0 y 5 de dB, ¿cierto? Bien. Creo que no es pura integral de ese estilo. Así que la primera integral, ¿cuánto sería la integral de coseno de U? Seno. ¿Cuánto? Seno. 0. Oye. Seno de U evaluado entre, esto por 4, evaluado entre 0 y pi medio. La integral de B ¿De cuadrado? evaluado entre 0 y 5. La integral de esto, Sustituir. solución simple, ¿cierto? ¿Sí? Lo hacemos acá. 1 igual a seno. U igual a seno, seno de U, el de U, Coseno de U. coseno de U. Cambiamos los límites de integración también. Ante el U iba entre 0 hasta pi medio, ¿no es cierto? Sí. Creo que tenía un pequeño problema. Que le puse U igual seno de U. Voy a ponerle otra variable. A seno de U de A igual a coseno de U por dU. ¿Sí? Eso ya está en U. Z, no sé, otra Pero cosa. cero, cero, cero. Entonces, cuando el U vale 0, ¿el A cuánto vale? Cero. 0. Y cuando el U vale pi medio, ¿el A cuánto vale? 1. ¿Cierto? ¿Ya? Entonces me queda 16 por la integral. Antes iba de 0 pi medio, ahora va de 0 a 1. El A es el seno de U, A, y coseno de U por dU es de A. ¿Sí? Todo eso multiplicado por la integral de eso, que sería B, ¿no es cierto? Evaluado entre 0 y 5, que es 5. ¿Cierto? ¿Sí? Acuérdense que siempre cuando hay 1 es la medida, es nada más que eso menos eso. ¿Sí? Bien. Y ahí empezamos a evaluar acá. 4 por seno en pi medio. ¿Cuánto vale el seno en pi medio? 1. Menos seno en 0. 0. Por 25 medio. 25 medio, ¿no es cierto? Cuando vale 0, 0. 8. Más 16. O ya, 8. Me gustó eso. 8 a cuadrado, ¿no es cierto? Sí. Evaluado entre 0 y 1. Y por
5. ¿Sí? 8 por 5. Entonces acá me queda 4 por 5, o sea, de hecho puedo simplificar ahí también. Me queda 50, ¿no es cierto? Sí. Más, 40. ¿no es cierto? Eso vale 1 y después 0, entonces me queda 8 por 5 son 40. En total son 90. Pregunta, ¿este integral me podría haber dado negativa? ¿Ah? También me puede dar negativa, me puede dar 0. ¿Sí? Porque antes alguien me preguntó justamente eso. ¿Qué es lo que hace? ¿Sí? No hay más a integrales de primera especie. ¿Sí? Porque había una duda ahí, ¿por qué esa daba 0, por ejemplo? ¿Sí? Entonces me decían, no, es un triángulo, tiene... Pero yo no estoy midiendo acá el área del triángulo. ¿Sí? Estoy considerando que el dominio es un triángulo, pero la función es x por y. Entonces yo tengo en ese triángulo, quizá, imagínense que pasa como un plano, ¿sí? Pasa por la mitad del triángulo. Entonces si calculo la integral, o hay una parte que es positiva y otra parte que es negativa. Y obviamente al sumarse da 0. Son simétricas. Sí. ¿Cuándo no da 0? Cuando la función vale 1. Porque cuando vale 1 se calcula el área, ¿cierto? ¿Sí? El área de superficie. ¿Sí? Entonces ahí sí que no puede dar 0 ni negativo. No entendí por qué si le da negativo, ¿qué significa? No, puede ser, porque lo que pasa es que si la función es cualquier cosa puede dar negativo. ¿Por qué? Porque yo tengo esta área que yo integro, es digamos como el dominio de integración. Entonces, esa función, cuando yo digo que 1, es porque acá está la función. Entonces yo calculo de ahí hasta acá. ¿Sí? Calculo su volumen, ¿sí? O su área. ¿Sí? Pero cuando yo tengo otra función cualquiera, si este es el dominio, ¿sí? La función puede atravesarlo a la mitad, por ejemplo. ¿Sí? Supongamos que es simétrico. Entonces, si yo calculo como el área, tengo acá un área como que es positiva, o sea, una integral que es positiva y otra integral que es negativa. Y al sumarse, obviamente da 0. O puede, si es más grande el de abajo, da negativo. Si es más grande el de arriba, da positivo. Sí. ¿Ya? Entonces, por eso ahí no se confundan en eso. Ya. Entonces, si ven, es básicamente lo mismo, solamente que lo único que ahora hacemos un producto integral. Por eso era tiempo ahí.